Era apenas un niño, tenía solo 4 años y murió crucificado. Nadie en la historia tuvo una muerte tan semejante a la de Jesucristo como la de este pequeño inocente. ¿Quieres conocer la historia? Quédate hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy queridos amigos de Radio Luz, del canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y pues bueno, en esta ocasión nos encontramos con nuestro tan querido Padre Íñigo, que aquí nos ha venido trayendo enseñanzas semana tras semana para poder crecer en el amor a Dios, en fin, crecer más en el conocimiento de la Santa Iglesia, en fin, tener todos los medios necesarios para la salvación de nuestras almas, que en realidad pues es lo que más necesitamos, lo que más debemos buscar y lo único que realmente nos debe preocupar. Y hoy el Padre nos trae un tema sumamente interesante, hablando fuera de cámaras, de micrófonos y tal. Nos estaba transmitiendo de una historia realmente apasionante que creo que nos va a hacer muchísimo bien al alma conocerla. Leía ayer en la noche, Padre, que santo no es aquel que no tiene defectos, sino aquel que no se cansa de luchar. Y de hecho, aquí el Padre nos va a traer la historia de un santo, de un niño que fue santo a la tierna edad de... ¿Cuántos años, Padre? 3-4 años de edad. 3-4 años. Sí. Así es que, pues bueno, creo que no queremos quitar mucho tiempo Sí. al aire. Le pediremos al Padre, después de darle la bienvenida a este canal, Padre. Sea usted bienvenido, disculpe. Salve María, hermano Gerardo. Al contrario, por favor, no tiene nada que disculparse. Es una alegría estar aquí, como siempre, cada semana poder de alguna manera pues estar con todos ustedes que nos acompañan y traer temas que son muy interesantes, ¿no? No son temas nuestros, son temas de la Iglesia. Y así como San Bernardo decía, ¿no? De María nunquam satis. O sea, de María nunca se está satisfecho, ¿no? Es un pozo sin fondo. Pues así también la historia de la Iglesia, hay tantos hechos históricos, tantos martirios, tantos milagros, que es un pozo sin fondo que uno queda inebriado, ¿no? Embriagado, por así decirlo, de esas cosas tan maravillosas. Y hoy traemos un hecho realmente milagroso, apasionante, como se decía, que me parece que va a marcar a fondo todos nuestros oyentes. Sí, vale la pena que lo asistan hasta el final. No se les olvide también de compartir para que muchas personas puedan beneficiarse de todas estas enseñanzas y de este programa concretamente, que creo que será de mucho bien para todas nuestras almas. Y pues bueno, Padre, llama mucho la atención el hecho de ser santos. Sabemos que hay muchos, sí, que nosotros aspiramos a la santidad, pero un niño... Sí. El título del podcast, ¿no? Crucificaron a un niño, ¿no? Y que muere crucificado. Crucificaron a un niño. Venga, Padre, sí, venga, comencemos ya con la historia porque sí, es interesante. Bueno, realmente, como decíamos, el título lo hemos colocado así porque es impresionante, ¿no? Que ya alguien muera crucificado, como muchos otros santos, bueno, a comenzar por nuestro Señor Jesucristo, pero varios otros también. San Pedro, por ejemplo, murió crucificado. San Andrés murió crucificado. San Pedro boca abajo, San Andrés en cruz y otros muchos en la historia. Pero que hayan crucificado a un niño de 3 o 4 años de edad es impresionante. 3 años. Y para comprender bien la historia que vamos a contar en el día de hoy, me parece que nosotros tenemos que volver un poco a la historia de las historias, que es la historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estamos entrando ya casi en la Semana Santa y vemos esa historia tan magnífica de un Dios que se hace hombre para salvar a los hombres, para salvar a la humanidad. Y Él quiso sufrir por nosotros. Y cuando escuchamos la historia de la pasión de nuestro Señor, vemos ese amor que nuestro Señor tenía para sufrir por nosotros y nos impresiona. Pero junto con esa grandeza del ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo, también nos impresiona cuánta maldad justamente de aquel pueblo que fue amado por Dios, que eran los judíos. A ningún pueblo Dios lo trató con tanto cariño cuanto a los judíos. Y Dios vino principalmente a salvar a su pueblo y después, claro, como explica San Pablo y también nuestro Señor, a todo el mundo. Pero era especialmente a los judíos. Y es a ellos a los que quiere salvar. Ellos son los que quieren crucificarlo.
y matarlo. Podemos recordar de la historia, Pilatos lo quiso salvar, por así decirlo, ¿no? Sí. Claro que él fue responsable de su muerte porque a nadie es lícito lavarse las manos delante de un homicidio, ¿no? Pero él lo quiso salvar y los que querían matarlo eran justamente los sacerdotes, Anás, Caifás, Judas, que era un amigo, era un discípulo, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y después vemos aquel pueblo entero gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y eran judíos. Que habían contemplado cuántos milagros, que habían recibido cuántos beneficios exacto. del mismo Jesús. Y parece que cuanto más saña había, mejor para ellos, ¿no? Entonces va a ser flagelado, coronado de espinas, y en vez de tener pena de Jesús, como Pilatos quería, ¿no? Pilatos quería como que flagelarlo para que tuviesen pena y ya, esto aquí es suficiente. Al contrario, quería más saña, más saña, más saña, y solo se comprende por una acción diabólica, ¿no? Sí, claro. Realmente esas personas estaban tomadas por el demonio. No digo que estuviesen poseídos por el demonio, puede ser que sí, pero se veía el odio del propio demonio ahí. Y para entender la historia tenemos que entender que ese odio no paró ahí. Ese odio continúa en la historia. Y cuando vemos la persecución de los mártires a los mártires, vemos que es ese odio del demonio, a veces también inclusive de parte de los judíos, como fue a San Esteban, que a San Esteban también lo apedrearon, y fueron los judíos. Y continúa en la historia. Y la historia que vamos a contar también es justamente eso. Es ese odio de parte de algunos judíos que quisieron matar a un niño. Aquí tenemos que hacer una ¿cómo se dice? Una aclaración. Una aclaración, sí. Evidentemente la raza judía fueron amados por Dios y son amados por Dios en cuanto a raza. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es judío. La Virgen María es judía. Entonces nosotros no tenemos... Con un llamado altísimo, las Sagradas Escrituras viendo si había una nación tan grande que tuviese a los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros. Se ve que es a cada instante en las Sagradas Escrituras predilección atrás de predilección por ese pueblo, ¿no? Exacto. Es decir, hay un designio que debe ser realizado, que, claro, lo trajo nuestro Señor Jesucristo con la Santa Iglesia, que muchos adhirieron a la verdadera y sana doctrina de la Santa Iglesia, pero infelizmente hubo algunos que no quisieron ser fieles a eso. Algunos no quisieron y se quedaron ahí, digamos, como otras religiones, que hay respeto, hay tolerancia mutua, tal. Pero infelizmente de parte de algunos, en algunos casos de la historia, no digo hoy en día ni nada, no vamos a entrar aquí en temas políticos ni nada, pero en la historia se vieron casos tanto de judíos cuanto de otras partes, de otras religiones, que se vio ese odio a Cristo y a los cristianos. Y en el caso de hoy, que la historia que vamos a contar del Santo Niño de la Guardia, que es ese niño que fue crucificado, vemos la maldad de esos judíos que hicieron eso con ese niño. Y la historia, entonces, comenzamos, pero era importante tener esto aquí. Sí, claro. Nos remonta en tiempo y espacio, Padre, para saber. Exacto. Y estamos en 1491 en España, pero en 1490... La muerte va a ser en 1491, pero la historia que vamos a contar antes, en 1490. Y estamos situados en Toledo, que era la capital de España en ese momento. Y, en fin, 11 judíos más o menos, se reúnen y comienzan a alimentar esos temas de persecución a los cristianos y decir, no, los cristianos tienen que morir, tenemos que hacer algo para matar a los cristianos, solo que no podemos porque estamos aquí en este país, que también somos perseguidos, que no sé qué. Y ellos querían de alguna manera matar a cristianos y matar, si fuese al propio Cristo de nuevo, pero no sabían cómo. Y uno de ellos dice, yo ya sé lo que tenemos que hacer. Yo sé de un judío que estuvo en Francia y ahora está aquí y que tiene una historia para contarles. Voy a llamarlo. Quedan al día siguiente y traen a este hombre, a este judío que se llamaba Benito García de las Mesuras. Y él se reúnen al día siguiente y le dicen, ¿cómo dice usted que se puede matar a los cristianos de una forma fácil? Y él dijo, casi lo conseguimos en Francia. Fue a través de un hechizo, pidiendo ayuda al demonio, porque solo el demonio consigue hacer eso. Imagínense cómo que estaban unidos al demonio. Y decía, el hechizo es un hechizo muy fuerte. Tenemos que conseguir una Eucaristía consagrada, claro, una hostia consagrada, y el corazón de un niño inocente. Y teniendo la Eucaristía y el corazón de un niño inocente, hay que juntarlos, quemarlos juntos, y las cenizas que salgan de esa quema, digamos, hay que echarlas a un río, y todos los cristianos que beban agua de ese río, porque antiguamente
claro, se cogía el agua del río o de los pozos. Esa agua en contacto con las personas, cualquier persona que beba de esa agua va a morir y las tripas se le van a reventar y va a morir completamente destrozado. Ahora uno dirá, eso es mentira, tal, no sé qué, no sé cuántos, eso es historia de niños y no sé qué, o para dar miedo a los niños, ¿no? No, y por cierto, si quieren conocer un poco más al respecto de los hechizos, cómo funcionan los etcétera, hechizos, sí, ¿no? sí, cómo funcionan, y sobre todo para un católico, pues estar protegido contra ese tipo de maleficios, les sugerimos que asistan a nuestro podcast también, que el padre también hace unas semanas antes nos enseñó un poco más al respecto de esto, bastante, la verdad. Así es que queda recomendado aquí. Son en el canal. dos programas. Dos programas para que puedan asistirlos ustedes también. Pero padre, perdón, le interrumpí. Ahí vimos en esos programas, vimos que los hechizos funcionan, ¿no? Sí. Infelizmente funcionan. Pero claro, tenemos la defensa contra los hechizos, ¿no? Por supuesto. Y ellos estaban en Francia, ese hombre ahí, estaba en Francia, y vieron una familia, que era una familia que tenía muchos hijos, y dijeron, debe ser fácil coger a un hijo, pedir a los papás que nos dé a su hijo, ¿no? Y fueron a hablar con los papás, esos judíos, y le dijeron, oiga, nosotros tenemos mucho dinero para darle. Ah, sí, qué bueno, ¿y qué hago? Dice, no, es un poco difícil lo que le vamos a pedir, pero se soluciona, hombre, no se preocupe, lo que importa es el dinero. Dice, no, pero ¿qué tengo que hacer? No, es muy simple, es usted matar a su hijo y darnos el corazón. Ahí el hombre dice, pero están locos, ¿cómo voy a matar a mi hijo? No, pero usted tiene muchos, ¿no? Que uno más, otro menos. Dice, no, están locos, váyanse de aquí y tal. Los echó, y el hombre le comentó a su esposa lo que había pasado. Y la esposa, astuta, ¿no? Dijo, no, pero lo que teníamos que hacer, porque el dinero importa también, lo que teníamos que hacer era engañarles dándoles el corazón de un cerdo. Y saben que inclusive recibió un estudio de la comparación del corazón humano con el corazón del cerdo, y es de los corazones que más se parece al cuerpo humano, ¿no? Inclusive los médicos están estudiando de trasplantes de corazón de cerdo para algunos pacientes, y sobre todo por lo menos las válvulas que parece que funcionan, ¿no? Inclusive tendones, que a veces la persona se rompe un tendón. Tengo un heraldo inclusive, ¿no? que se rompió un tendón una vez, y el médico le dijo que podía colocar un tendón de un cerdo o un tendón del cuerpo humano, creo que de la cadera, que no se usa casi nada, que podía ser cualquiera de los dos. El heraldo dijo, no, mejor es de mi propio cuerpo, porque imagínese tener un tendón de un cerdo, ¿no? En la rodilla. Pero son súper parecidos. Y ahí le dijo, le llamaron de nuevo, cogieron el corazón del cerdo, mataron al cerdo y le dieron el corazón. Dice, cambiamos de idea, está aquí, denos el dinero. Claro, no era lícito hacer eso, claro, ¿no? Evidentemente. Pero le dieron el corazón. Ahí los judíos aquellos, qué bien, no sé qué conseguimos. Consiguieron de una señora mala que se disfrazase de católica y consiguiese la Eucaristía consagrada. La consiguieron. Lo juntaron la Eucaristía y el corazón del cerdo que ellos pensaban que era de un niño. Lo quemaron, lo echaron al río. ¿Y sabe qué pasó, hermano Gerardo? Qué padre. Que todos los cerdos que tomaban agua de ese río, todos murieron. Qué barbaridad. Todos murieron. Se reventaron las tripas, como el hechizo había pedido. Solo que se equivocaron de corazón, solo eso. Sí. Pero el hechizo funcionaba. Y, en fin, ahí se dan cuenta, la familia avisa también a la policía de la época, ¿no? Y ellos tienen que huir porque era una cosa brutal lo que habían hecho, ¿no? Y ellos se expanden, se van por varias partes del mundo, y uno de esos llega en ese momento a Toledo y estaba contando esa historia. Estamos en la historia que ese hombre estaba contando, de la historia que él había vivido. Ahí todos, sí, entonces si funciona, tenemos que hacerlo, tal, no sé qué, y vamos a conseguirlo. Dice, ¿cómo hacemos? Alguien tiene que conseguir a un niño, pero ¿qué niño conseguimos? Porque es muy difícil, si no nos va a pasar lo mismo que nos pasó en Francia, nos van a engañar, no sé qué. Padre, hasta cuesta creer, perdón que le interrumpa, ¿cómo puede llegar la maldad humana a pedir el corazón de un niño? Es decir, es algo que va contra la propia naturaleza, que va contra, no sé, que araña completamente, pero para nosotros también como católicos estar prevenidos y ver hasta qué punto puede llegar la maldad. Sí. Y que no podemos ser bobos de creernos de que todas las personas son buenas, de que, o sea... Por eso quisimos hablar un poco sobre la maldad que aquellos judíos tenían contra nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro. Que fue la maldad de las maldades, ¿no? Porque no se comprende realmente. A Jesús solo hizo milagros, no tenía pecado, solo hizo el bien a las personas. Exacto. Y lo mataron de esa forma. Es un odio gratuito y que, como decíamos, pues continúa. Y hoy en día continúa. Claro. Hoy en día continúa. De parte de cuántas personas que persiguen a la iglesia, ¿no? Uh-huh.
Y ellos querían entonces hacer ese hechizo. Y uno dice, no, yo creo que consigo. Uno de los 11, que se llamaba Juan Franco. Pasan los días y él se disfrazó de mercader, fue para Toledo, para la Catedral de Toledo, y en la puerta del perdón de la Catedral de Toledo, que cuenta inclusive que en esa puerta es justamente la puerta por la cual pasó Nuestra Señora cuando ella fue a regalarle a San Ildefonso, que era obispo de Toledo, en el siglo VII más o menos, fue a regalarle una casulla. La historia, un día podemos hacer un podcast sobre muy eso, interesante, ¿no? de hecho, porque... Pero San Ildefonso fue el defensor de la virginidad de María. Y él que defendía que ella fue virgen antes, durante y después del parto. Y gracias a él se proclamó después el dogma, uno de los 4 dogmas marianos, que es el de la virginidad perpetua de María. Y después de haberla defendido, la Virgen María, en agradecimiento, pasó por esa puerta, llegó a San Ildefonso y le regaló una casulla. Y le dijo, Ildefonso, mi hijo amado, en agradecimiento por cómo me has defendido, te regalo esta casulla. Imagínense, una casulla hecha por Nuestra Señora. Sí. Y justo en esa puerta estaba una señora que era ciega, que pedía limosna porque era ciega, no tenía cómo trabajar. Y ella tenía un niño de 3 años que se llamaba Juan. Un niño encantador, súper inocente. Y el niño estaba con la mamá, tal. Y este Juan Franco se disfrazó de mercader y tenía varios juguetes, varias cosas que atraían mucho, ¿no? Y comenzó a atraer la atención del niño. El niño, como era inocente, ver unos juguetes bonitos, se quedó atrás y le dijo, no, ven aquí, tal. Dice, yo te puedo dar muchas más cosas, no sé qué. Ahí lo llevó hasta otra calle y cuando, claro, no podemos decir cuando la mamá no veía, porque no veía realmente, no era ciega. Pero cuando no podía sospechar de nada, de escuchar ni nada, ahí lo capturó. Qué crueldad robarle a una mujer ciega. Imagínense. Era una maldad detrás de maldades, ¿no? Y lo capturó, lo llevó para su casa y comenzó a maltratarlo. También le azotaba, le daba palizas y el niño no se quejaba. Era un cordero, como el cordero que no abre la boca, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo es el cordero de Dios que tampoco abría la boca cuando fue llevado a la pasión. También el niño como que entendió lo que iría a pasar con él y no se quejaba de nada. Y se quedó en su casa, ¿sabe cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Padre, este niño ya es el santo de nuestra historia. Sí, Juan. Ya, perfecto, el pequeño Juan. Juan, que después vamos a explicar por qué le llamaron Cristóbal y hoy en día se conoce como San Cristóbal, el santo niño de la guardia, pero después vamos a tratar. Por tanto, eso. se le conoce San Cristóbal de la Guardia a este niño. Sí. Ahora, a todo esto, padre, 6 meses, si querían hacer el hechizo, digamos, ¿por qué retuvieron a este niño 6 meses? Claro, uno diría, ¿no? Si la prisa que ellos tenían por hacer ese hechizo, el odio que ellos tenían, ¿por qué esperar 6 meses, no? Pues muy simple, porque era más o menos septiembre y ellos tenían tanto odio que ellos querían repetir con ese niño, querían repetir la pasión de nuestro Señor Jesucristo y querían matarlo en el día de la Pascua, que es el 14 de Nisan para los judíos, para nosotros siempre va cambiando, ¿no? Dependiendo de la luna llena. El 14 de Nisan es la luna llena del marzo del mes de los judíos, que en esa época caía justamente un 31 de marzo, que es el día de hoy, hermano. Ya, claro. Por eso estamos haciendo este podcast, porque claro. En un día como hoy murió un niño tan santamente como lo vamos a describir ya dentro de poco. Y esperaron 6 meses. Y fue pasando el tiempo, y ellos dijeron, no, pero no basta solo coincidir las fechas, matarlo un Viernes Santo, por así decirlo. No es solo eso. Y el odio que ellos tenían les llevaba a decir, tenemos que hacer con él, con ese niño que es un cristiano, tenemos que hacer con él otro Cristo. Tenemos que matarlo como al propio Cristo. Si nosotros tenemos que escoger una ciudad que sea lo más parecida con Jerusalén posible. Y justamente cerca de Toledo hay una ciudad llamada La Guardia y que es parecidísima con Jerusalén. Nos tiene que llevar a conocerla, padre. Sí, yo tuve la gracia de estar allí y celebré misa en el altar donde murió, o sea, en el lugar donde murió el Santo Niño de la Guardia. Fue un 18 de mayo de 2016, hace ya casi 6 años. Y tuve la gracia de estar ahí y de ver la ciudad, de ver el pueblo. Yo no estuve en Jerusalén, pero he visto muchas fotos de Jerusalén y es parecidísimo con Jerusalén. Inclusive cuenta el libro que cuenta la historia del Niño de la Guardia, que un peregrino que había ido a Jerusalén, entonces tenía toda la visión de Jerusalén, conoció todos los lugares, estaba volviendo a España y pasó por La Guardia, que no había pasado antes. O si pasó, no se había dado cuenta. Y cuando estaba volviendo, él de repente dice, pero esto aquí
esto aquí es Jerusalén. Pensó que estaba teniendo un espejismo, ¿sabes? Como pasa en el desierto. Y dice, esto aquí es Jerusalén. Ahí después fue viendo que no, que era muy parecido, pero son una especie de colinas altas, después son unas llanuras inmensas. Y muy, muy parecido. Y escogieron el lugar, escogieron la misma fecha, un lugar que se pareciese muchísimo. Y lo único que decían que no podía ser a la misma hora que pasó con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la hora tercia, o sea, a las 9 de la mañana, y pasó hasta las 3 de la tarde, ¿no? Y eso, claro, a la luz del día los irían a descubrir. Por más que fuesen un monte y tal, pero lo irían a descubrir. Y prefirieron que fuesen por la noche. Y a medianoche se reunieron todos allí en la guardia, esos 11. Y lo más impresionante es que no era suficiente la fecha, el lugar, sino que ellos quisieron copiar y hacer una especie de teatro macabro, así siniestro, sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno comenzó a representar un papel. Uno iría a ser Judas, otro iría a ser Anás, otro iría a ser Caifás, otro iría a ser los soldados que lo flagelaban, otro iría a ser Pilatos, otro iría a ser un cirineo. Quisieron imitar, y los judíos saben hasta hoy en día perfectamente cómo fue la pasión, ¿no? Claro. De nuestro Señor Jesucristo. Y dejaron un lugar que era un jardín, en un huerto, y dejaron al niño ahí por la noche rezando. Y el niño en ese momento, claro, ya tenía uso de la razón plenamente formado, claro, porque no es posible, y él entendió lo que iría a pasar místicamente. Y parece que el propio Cristo, o sea, tuvo que ser que el propio Cristo, como que dice San Pablo, ¿no? No soy yo quien vivo, más es Cristo que vive en mí. Y la impresión que daba es que justamente era Cristo que vivía en ese niño, y Cristo comenzó a responder por ese niño. Y él fue al huerto de los olivos, todos hicieron ese concilio así, y decidieron entonces comenzar la pasión. Y fue Judas, que fue justamente el que lo había robado, que lo había secuestrado, Juan Franco, que como lo había secuestrado, es lo mismo que Judas hizo, ¿no? Era claro, el papel, ya lo había hecho. Y él va con los soldados también romanos, por así decirlo, que eran varios de esos judíos, van hasta el huerto de los olivos, besa al niño como Judas besó, dice que este aquí tal, lo cogen prisionero. Una especie de descaro sádico y cínico. Sí, una cosa bárbara. Y lo llevan hasta Anás y hasta Caifás, y comienza el juicio y repitan las mismas preguntas que le hacían a nuestro Señor. Las mismas preguntas. Y claro, el niño Jesús, como también nuestro Señor, se queda callado. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, delante de Anás y Caifás, la única palabra, al final dice una palabra, y cuando le golpean, le dan una bofetada, también nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Dice, si hablé mal, dime en qué. Dime en qué. Y si no, ¿por qué me golpeas, no? Y también el niño no hablaba nada. Comienzan Anás y Caifás a condenarlo. Lo llevan a Herodes también, a Pilatos. Y en ese momento que lo llevan a Pilatos, recordemos la historia con Pilatos. Pilatos lo mandó flagelar. Y en ese momento que lo mandan a flagelar, también había uno representando a Pilatos. Imagínense qué cínicos, haciendo el papel de los personajes. Dice, no, ahora va a ser flagelado. Y lo llevan a flagelar. Y si hoy en día se conserva la gruta en la cual el niño fue flagelado. ¿Se puede visitar? Se puede visitar, sí. Yo estuve ahí también. Es impresionante. Se siente una bendición. Es nuestro próximo punto de peregrinación aquí con el canal. Sí, nuestro canal. Si llega a no sé cuántos mil seguidores, vamos a ir para allá también. Y en esta gruta fue donde comenzó la flagelación. Exactamente, donde él fue flagelado. Y los judíos saben hasta hoy en día, esos judíos sabían hasta hoy en día cuántos azotes nuestro Señor Jesucristo había recibido. Que fueron muchísimos, ¿no? Uno piensa que fueron 10, 15. Hay algunos autores, ese libro cuenta, por ejemplo, citando otro autor muy importante, dice, imagínense lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Dicen que, ¿sabe cuál es el número de los azotes que nuestro Señor Jesucristo recibió? ¿Cuánto, padre? 5.495. 5.495, dice ese autor. Otros dicen que fueron un poco menos, pero la mayoría, sí, 2.000-3.000 azotes por ahí. Imagínense lo que sufrió nuestro Señor por amor a nosotros. Y como que cada azote era como que expiando pecados del futuro también que serían cometidos. Cada uno de Uno puede imaginarse así, hacer una meditación. Nuestro nombre. Exacto. Hacer una meditación, sí. Él sufrió, este azote fue por mí, este azote fue por mis pecados. Y es impresionante, ¿no? Y ellos quisieron imitar hasta el número de azotes que dieron a nuestro Señor Jesucristo. Qué bárbaro. Comenzaron a azotarlo. Y el niño no lloraba nada. No le cayó una lágrima. El niño soportando todo. Con 3, 4 años. Yo creo que los secuestraron con 3 y en esa época ya debía tener 4 años. Y el niño nada, no lloraba, no se quejaba, no decía nada.
1.000 azotes, 2.000 azotes, 3.000 azotes, 4.000 azotes. Llegó un momento que perdieron la cuenta, comenzaron a azotarlo, y en cierto momento al niño le salió una lágrima. Después de millares de azotes, le salió una lágrima. Otro azote, paf, más lágrimas. 3, 4, 5 azotes más, lágrimas. Y ahí los judíos le preguntaron, niño, ¿pero por qué estás llorando ahora? Te damos tantos azotes y ahora comienzas a llorar. Padre, dio el tiempo. yo creo que Es verdad. me van a detestar los que nos están oyendo, pero es el momento del corte. Sí. Así es que La respuesta que el niño le dio en el próximo, la segunda parte. En la segunda parte. Así es que quédense atentos, que realmente esta historia está muy bonita. Padre, muchísimas gracias. Y les esperamos ahorita en breves instantes para continuar con esta bellísima historia de El Santo Niño de la Guardia. Ya volvemos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de nuestro programa, de este podcast católico Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y pues bueno, el Padre Íñigo nos ha venido contando una interesantísima historia de un mártir español del siglo XV, finales del siglo XV, San Cristóbal de la Guardia, que, como bien pudieron acompañar hasta ahora, revivieron en él toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con un odio y una hazaña sin nombre. Y cortamos justo en el momento en el cual había comenzado ya la flagelación de este tierno niño que tenía sus 4 años en ese entonces. Y recién después de varios miles de latigazos que le dieron, comienzan a brotar algunas lágrimas de esos pequeños ojos, diríamos, un cuerpo tan pequeño, casi no sabemos cómo cupieron tantas heridas. Recién en ese momento el niño comienza a llorar y le preguntan por qué comienza a llorar hasta ese momento, cosa que para un niño tan pequeño mal aguanta ver la severidad de sus padres. Y justo en ese momento es que tuvimos que hacer el corte y, Padre, nuevamente le damos el micrófono para poder continuar con esta historia. Comenzamos esta segunda parte con esa respuesta que es sobrecogedora realmente. Recordemos que el niño estaba como que inhabitado por Cristo, era Cristo que estaba en él y él estaba entendiendo todo lo que estaban haciendo con él clarísimamente. Él sabía que estaba siendo un otro Cristo. Y cuando le preguntan por qué llora, y él estaba triste realmente en ese momento, no era por los latigazos que estaba triste, era porque él también había contado los latigazos que él había sufrido. Y él también sabía cuántos latigazos había recibido nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba contándolos. Y decía, no puede pasar más que a nuestro Señor. Y cuando le dieron uno más, si estamos en la teoría de que eran 5.495, al 5.496, él comenzó a llorar. Y cuando le preguntaron, ¿por qué lloras? Él respondió, es porque vosotros me habéis azotado más que a mi Señor, más que a mi divino Salvador. Y él no se sentía digno de superar en latigazos a nuestro Señor Jesucristo. Él quería ser más humilde, ¿no? Claro, quería ser humilde. Impresionante. Y él dijo, no puedo ser más. Y en ese momento, en ese sentimiento de humildad, él comenzó a llorar porque le dieron sufrir más que a nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante, ¿no? Qué bonito. Y a cada latigazo fueron 5 más. Él comenzó a llorar más. Y en el 5.º ya pararon. Y en vez de convertirse con esa frase tan bonita, todavía continuaron los tormentos, los suplicios todos del niño, ¿no? Como a nuestro Señor Jesucristo lo llevaron nuevamente a Pilatos después de flagelado. Recordemos que Pilatos lo va a presentar al pueblo y le va a decir ecce homo, ¿no? Existen varias imágenes que es ecce homo, que es he aquí el hombre que es el criminal, ¿no? Que vosotros decís. Y él aparece con esa túnica, esa capa púrpura, con las manos atadas, lleno de sangre. Y también lo hicieron, pero no dijeron ecce homo, que significa he aquí el hombre, sino que dijeron ecce puer, he aquí el niño. Y lo dijeron, y comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Esos 9 o 10 que estaban, que no era Pilatos. Pilatos dijo ecce puer, he aquí el niño, y los otros crucifícalo, crucifícalo. Y lo mandaron crucificar. Evidentemente, la cruz que le dieron era mucho menor que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque hubiese sido imposible, pero le dieron una cruz proporcional a su tamaño y él comenzó a cargarla con todo el amor. Y él comenzó a cargarla y dicen que, claro, Dios ya estaba tomando cuenta del asunto, ¿no? Ya estaba inspirando toda la fuerza al niño y dicen que el niño cayó también 3 veces.
como nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, hermano, se conservan, yo estuve ahí también, se conservan el camino desde la gruta donde lo flagelaron a la gruta después donde lo crucificaron. Se conserva ese camino y hay 3 ermitas pequeñas, muy pequeñas, menos que el tamaño de esta sala, y son los 3 lugares en los que él cayó. Una caída, bonito. Segunda caída, tercera caída, y en esos 3 lugares se edificó después una ermita. Capilla. Vamos a entender después por qué se supo que eran esos lugares. Después, al final de la historia, lo vamos a entender. Lo llevaron para esa gruta. Claro, no podía ser al aire libre porque se podría ver de alguna manera. Y en esa gruta lo ataron en una cruz, lo clavaron en la cruz también. Primero en la horizontal, después lo subieron como a nuestro Señor. Cayó y lo dejaron crucificado un tiempo. Y en ese momento ahí sí, claro, toda la hazaña que habían guardado desde hacía 6 meses para matarlo, entró en acción ya porque llegaba el momento propiamente de matarlo, ¿no? Porque todo esto era a raíz del hechizo que querían hacer, exacto, en el cual necesitaban el corazón de un niño inocente. Exacto. Y esa hazaña la tomaron con ese niño que estaba ya completamente destrozado, pero todavía vivo, crucificado. Y la diferencia también que había con nuestro Señor es que, claro, a nuestro Señor Jesucristo lo traspasaron con una lanza el corazón, pero ellos no podían hacer eso porque precisaban del corazón, justamente, ¿no? Entonces, imagínense qué maldad, hermano. Eso es histórico, ¿eh? Este Benito García de las Mesuras, que era el que había traído el hechizo de Francia, el que había mencionado sobre el hechizo que hicieron en Francia, él va a coger un cuchillo y el niño estaba vivo todavía, y él con el cuchillo va a abrir el pecho del niño y comienza a buscar el corazón y no lo encuentra, y el niño con toda la calma, la serenidad le dice: ¿qué buscas? Dios mío. Y el otro le dijo: tu corazón. Y el niño le dijo: te has equivocado, no está en el lado derecho, búscalo en el lado izquierdo. Imagínese qué frase. Y el otro, en vez de convertirse con esa frase tan bonita, va al lado izquierdo, porque el corazón como que está un poco más a la izquierda así, y en ese momento le arranca el corazón, estando vivo. Y en ese momento, claro, el que estaba vivo, en ese momento que le arranca el corazón, se muere. Y ellos ya tienen el corazón, entierran como enterraron a nuestro Señor, lo colocaron probablemente lo enterraron rápidamente así para que no se descubriese nada. Y bueno, la primera parte del hechizo como que estaba concluida, ¿no? Sí. Y una cosa impresionante que pasó, después voy a explicar por qué se supo también, como lo de las caídas, pero en ese momento que le abrió el pecho y le sacó el corazón, en ese momento la mamá del niño, de Juan, que ya estaba siendo llamado Cristóbal por los judíos, la mamá de Juan, que estaba súper afligida, ¿no? Porque había perdido a su hijo ya hacía 6 meses y era ciega, en ese momento, justo en ese momento, en ese horario, en esa noche, ella recupera la vista. Qué impresionante. Comienza a ver. Ella no entendió por qué. Claro. Después lo va a entender. Pero en fin, la primera parte del hechizo ya la tenían, que era justamente el corazón de un niño inocente. ¿Y qué niño, no? ¿Qué niño inocente? Un santo, o sea, un santazo, sí. Y en fin, ahí dijeron, bueno, ahora ya tenemos una parte del hechizo, pero para que funcione de verdad, lo que tenemos que hacer es pedir ayuda y que el hechizo lo haga un rabino, que es el rabino mayor de España, creo que en la época, que vivía en Zamora. Y tenían que llevar el corazón hasta allá, pero para no ir todos juntos, uno se ofrece para llevarlo. Y lleva el corazón y lo quiere llevar hasta Zamora, pasando por Ávila. Y en Ávila tenían que robar la Eucaristía, claro, porque la Eucaristía había que cogerla cierto tiempo, poco tiempo antes del hechizo, ¿no? Porque la Eucaristía no puede también descomponerse, ¿no? Como el pan es pan. Pan ya transubstanciado, pero es pan. Si no se descompone, ya no está la presencia de nuestro Señor ahí. Y entonces ese coloca el corazón dentro de algunos tejidos, así unos paños, lo coloca dentro de su ropa y decide ir a Ávila para ahí intentar robar una Eucaristía. Convence, creo que era un sacristán o una señora, no me acuerdo bien, convence de robar la Eucaristía. Infelizmente, el sacristán se prestó, le prometió una suma de dinero inmensa y roba la Eucaristía. Y en ese momento que roba la Eucaristía, ellos tenían que disfrazarse, los judíos tenían que disfrazarse como que de cristianos, ¿no? Disfrazarse en el sentido de hacer lo mismo que los cristianos hacían, claro, para no ser sospechosos de la Inquisición, ¿no?
y él se disfrazaba que iba a misa, tal, no sé qué. Entonces cogió la hostia y la guardó en un libro de oraciones, como si fuese un oficio, un breviario que él tenía, y la guardó dentro de ese libro y se fue a misa, o a un oficio de cantos, de vísperas, no sé, una cosa así. Ahí él se quedó en la iglesia, en un banco más en la parte de atrás, y colocó el libro a su derecha, así, al lado, con la hostia. Y él por dentro, como todo el mundo pensaba que estaba asistiendo a la misa, pero en realidad por dentro, él interiormente estaba blasfemando. No paraba de blasfemar, de blasfemar, de blasfemar, de blasfemar, por ese odio, ¿no? Y en ese momento, ¿sabe qué pasó? Que había una persona atrás, y aquí comienza, hermano, vamos a decir, si hemos visto hasta ahora dónde llega la maldad de los hijos de las tinieblas contra Cristo y contra los cristianos, ahora vamos a ver cómo Dios nunca pierde esa batalla, cómo Dios siempre hace triunfar el bien sobre el mal, de una forma impresionante. Y había un hombre atrás que estaba rezando también, y comienza a ver que del libro, donde estaba la hostia, pero no lo sabía, claro, del libro comienza a salir una luz. Comienza a salir una luz inmensa. Y el hombre dijo, oiga, pero este hombre aquí debe ser un santazo. Imagínense un santo del hombre. Porque hasta del libro de oraciones sale luz. Imagínense, claro, si alguno de nosotros fuese santo, ¿no? Claro. Porque usted está en la capilla y de su breviario, de su oficio de la lectura, sale luz, o del misal, imagínense, comienza a salir luz, pues este hombre es un santo, ¿no? Sí, claro. Pero este hombre tiene que ser santo. Yo voy a ver dónde vive, porque tengo que conocer dónde vive ese santo. Y cuando terminó el oficio, la misa, él se fue, el otro se levantó, fue para su casa, y el que estaba atrás lo siguió, sin que él lo notase, y entró en la casa, y cerró la puerta, tal. Y ahí vio el número, no sé qué. Sí, vive aquí. Qué bueno. Aquí vive un santo. ¿Sabe lo que voy a hacer? Yo voy a avisar a la Inquisición. Voy a avisar a la Inquisición de que aquí en la ciudad de Ávila tenemos un santo. Claro. Porque ellos tienen que conocer a ese santo. Recordemos que poco tiempo después van a hacer Santa Teresa en Ávila. Sí. San Ignacio de Loyola estaba naciendo en esa época. Era una época de santos, ¿eh? Claro. Y dice, voy a avisar a la Inquisición porque tenemos aquí un santo. O sea, por encanto, él fue a hacer lo que jamás hubiera querido ese hombre. Y la Inquisición, claro, muchos hablan mal de la Inquisición. Sí. Y claro que pudo haber ciertos problemas, etcétera, que no vamos a tratar aquí. Pero la Inquisición lo que hacía, el objetivo, fue una cosa creada por la Iglesia para celar, para guardar a la religión, ¿no? Y que no hubiese más o menos como si un cuerpo, en nuestro cuerpo tenemos un miembro gangrenado. Tenemos que amputarlo, ¿no? Tenemos que hacer lo posible para que esa gangrena no continúe. Entonces la Inquisición observaba a la gente, cuerpo, claro, para que no hiciese proselitismo de ciertas doctrinas que eran contrarias a la religión cristiana. Y había santos, ¿sí? Uno dice, la Inquisición fue toda mala. No, señor. Había un santo, por ejemplo, San Pedro de Arbués, que justamente fue asesinado por judíos también. Y San Pedro de Arbués era santo, es santo, inquisidor, santo. Entonces hubo santos inquisidores, pero también hubo otros problemas que no vamos a tratar aquí y no es nuestro objetivo. Pero había mucha gente muy, muy buena. Y los inquisidores, bueno, ahí él llamó a la Inquisición, y los inquisidores, con todo el buen corazón, fueron para allá, unos 5 o 6, no sé, y llamaron a la puerta, toc, toc, toc. Para conocer al santo. Para conocer al santo. Claro, no le iban a decir, oiga, usted es un santo, claro, pero querían saber cómo era. Claro. Y ahí el hombre abre la puerta, dice, ¿quién será a esta hora aquí? ¿Quién me conoce? ¿No? ¿Quién me va a conocer? Ahí él abre la puerta y ahí, claro, él ve, imagínese, para un judío, ver a 6 personas de la Inquisición, vestidos como de la Inquisición, que tienen un traje especial. Ahí cuando él ve a 6 personas, 6 inquisidores en su casa. Que tiene guardado un corazón y que tiene guardado un corazón dentro de su ropa. Ahí él dice, me han cogido, o sea, alguien lo sabe. Y el que se quedó blanco, pálido, comenzaron a temblar las rodillas, las manos. Y los inquisidores, que ya tenían un poco de experiencia, ¿no? Ahí dijeron, no, este aquí no es santo. Este aquí no es santo y este aquí hizo algo malo, ¿no? Y lo cogieron prisionero y lo llevaron para ser juzgado y decirle, oiga, por su reacción usted hizo algo. ¿Qué fue lo que usted hizo? Dice, yo no hice nada. Perdón, porque después de la muerte del niño, un paréntesis que se me había olvidado contar, después de la muerte, ellos, esos 11 judíos, hicieron un pacto satánico propiamente, diciendo que nunca jamás contarían a nadie lo que habían hecho. Nadie podía saberlo. Claro, era una cosa tan asustadora y nadie podía saberlo. Entonces él tenía ese pacto y no iría a hablar. Y pasa un día,
en la prisión y no habla 2 días, 3 días. Después de varios días, por acción divina, de repente le dicen, no, pero díganos qué es lo que pasó. Díganos que será mejor para usted, tal. Cuente la verdad. Y en ese momento, como que Dios toca de alguna manera el corazón y Él revela todo lo que hizo. Comienza a revelar. Dice, no, nosotros queríamos hacer un hechizo. Nosotros queríamos matar a los cristianos. Nosotros tenemos que coger el corazón de un niño inocente, una Eucaristía, y cogimos a un niño allí en Toledo, lo sacrificamos en la guardia, hicimos una nueva pasión con él. Comenzó a contarle todo. Qué bárbaro. Todo. Uno se disfrazó de Pilato, otro se disfrazó de Herodes, otro de Judas. Después le dimos la cruz, lo crucificamos y le sacamos el corazón. Y estaba llevando ese corazón para darlo a un rabino allí en Zamora y allí hacer el hechizo. Pero no voy a conseguirlo porque ustedes me cogieron aquí, tal, no sé qué. Contó todo. Claro, los inquisidores, todos así. No se la creían. Qué bárbaro. O sea, nunca habían visto eso, ¿no? Habían visto cosas también muy fuertes, pero claro, tanta maldad nunca la habían visto. Y ahí los inquisidores le dijeron, bueno, entonces usted ha confesado, ¿vale? Usted ha confesado la verdad, pero usted dice que usted traía el corazón. Entonces muéstrenos el corazón del niño. Ahí él dijo, sí, claro, lo voy a coger aquí. Comenzó a buscarlo en la ropa así y tenía en un pañuelo guardado el corazón. Lo tenía dentro de la ropa porque no lo podía guardar en cualquier lugar, no tenía que tenerlo siempre consigo. Y cuando lo saca así, saca el pañuelo donde estaba, el tejido donde estaba el corazón, comienza a abrirlo delante de todos. Y en el momento que lo abre, ¡ah!, una sorpresa, dice, no está el corazón. No está el corazón. Estaba lleno de sangre, pero no estaba el corazón. Ahí los inquisidores le dijeron, no, venga, déjese de historias. Ya contó toda la historia, díganos dónde está el corazón, no nos engaña ahora. Claro. Y el otro le dijo, oiga, yo le conté toda la historia. Justamente por eso, estoy siendo sincero. Yo tenía el corazón aquí, el corazón no está. O se me ha caído o algo ha pasado. Y dijeron, bueno, realmente algo ha debido pasar, ¿no? Y en ese momento es impresionante la historia, ¿no? Realmente. Sí. Pero uno va cayendo en sí los detalles, intentando asimilar todo. O sea, en realidad no le estaba escondiendo. El corazón no lo tenía. Sí, lo tenía. El corazón no lo tenía. Él no sabía lo que había pasado con el corazón. No sabía. Y en fin, ahí continúa la historia. Y los inquisidores le dicen, bueno, entonces si usted es hombre de verdad, si usted es sincero, usted tendría coraje de decirnos todos los nombres de las personas que hicieron eso, de sus amigos, sus compañeros. Él dijo sí. Y comenzó a pasarle todos los nombres. Le dijo fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Perfecto, ya tenían la lista completa. La Inquisición, esos inquisidores fueron hasta la guardia, donde todavía estaban estos judíos, que también se estaban disfrazando de cristianos. Y ellos estaban en una misa en la iglesia, tal, no sé qué, blasfemando por dentro, claro, pero por fuera, tal, no sé qué. Y en cierto momento llega la Inquisición a hablar con el sacerdote, el párroco, el cura, y le dice, oiga, precisamos su apoyo, su ayuda, usted que es párroco aquí, que tiene sus feligreses, que nos ayuden a encontrar estos hombres aquí. Y en ese momento cierran toda la iglesia, las puertas de la iglesia, y el párroco comienza a avisar, bueno, tenemos, señores, aquí unos conocidos aquí de la Inquisición que piden su colaboración a todos porque hay algunos sospechosos de un crimen y tenemos aquí los nombres de los sospechosos. Fulana de tal. Ahí la gente, no, ese está aquí, ese está aquí, ese está aquí. Los conocían perfectamente. Ahí lo cogían. Fulana de tal. Ese está aquí, está aquí, está aquí. Cogieron a los 10 que faltaban. Y ellos diciendo, esto aquí es una injusticia, nosotros que somos cristianos, nosotros que tenemos tanta fe, nosotros que no hicimos nada, que somos ejemplo de virtud, de no sé qué. Y ellos hipócritas, ¿no? Falsos. Y en fin, la Inquisición los llevó hasta Ávila, no en conjunto, sino de 2 a 2 para evitar cualquier motín, cualquier problema, por caminos diferentes. Los llevaron hasta Ávila y los colocaron a todos en la misma prisión donde estaba ese otro judío que estaba antes. Solo que no le avisaron que el judío estaba ahí. Y comenzó el interrogatorio. Le decían, no, oiga, usted, no han hecho algo malo ustedes. No, que no hicimos nada, esto aquí es una injusticia, no sé qué. ¿Seguro? No sé qué. Bueno, entonces piénselo mejor, mañana hablamos. Lo dejaron prisioneros, pasaron los días y nada. En cierto momento los llamaron a todos y les dijeron, oiga, nosotros sabemos que ustedes hicieron una cosa muy mala. No, que no hicimos nada. ¿Quieren saber cómo hicieron una cosa mala? Tenemos aquí un señor que ustedes conocen. Y ahí llamaron al judío. Sí, lo llamaron
Y claro, ahí cuando los otros 10 vieron Era el al otro portador que del estaba corazón, prisionero, que era el que tenía que recoger la voz. claro, ahí entendieron todo, que lo habían cogido y que él lo había revelado en los nombres. Claro. Y ellos comenzaron a espumar. El libro de historia dice así, espumaban de odio, comenzaban a blasfemar también, porque era un pacto que habían hecho de no decírselo a nadie. Comenzaron a decir, como entre ellos mismos no existe, bueno, tal sería, lealtad, ¿no? Lealtad, exactamente. No existe. Es decir, esa tranquilidad de la persona, confiar en el otro, que se tiene un verdadero amigo, un verdadero cristiano. Porque el demonio es el padre de la mentira, ¿no? Una persona que hace las cosas del demonio siempre va a mentir, siempre va a engañar. Por supuesto. No va a ser sincera, va a quebrar los pactos de lealtad. Y en fin, ahí, claro, se quedaron todos furiosos. Y uno de la Inquisición dijo, bueno, ya sabemos que todos ustedes hicieron esto. Alguien de ustedes tendría coraje, entonces, de volver a la guardia y mostrarnos dónde está el cuerpo del niño para que lo tengamos. Ahí uno dijo, yo puedo ir. Ahí fueron. Algunos se arrepintieron, ¿sabe? Algunos judíos se arrepintieron. Eso estaba por preguntarle, padre, porque de hecho, en fin, tanta coincidencia, diríamos que a los ojos de estos judíos era como que demasiado imposible que fuesen descubiertos. Demasiado mano divina ahí para... Exactamente, o sea, daba para desconfiar y por lo menos decir, bueno, aquí o nos las arreglamos con Dios antes o nos va peor después que con los inquisidores acá. No recuerdo bien si ese Juan Franco o ese Benito García de las Mesuras, o tal vez los dos se convirtieron. De los 11 me parece que 3 o 4 se convirtieron. Por tanto, de los más sádicos, de los... Sí, creo que por lo menos uno de ellos se convirtió, no me acuerdo exactamente el nombre. Después sí que lo intentamos recordar. Interesante saber. Pero se convirtieron. ¿Y saben por qué? Porque el niño lo había ofrecido así como nuestro Señor Jesucristo dijo, perdonadlos porque no saben lo que hacen. Y también San Esteban dijo la misma frase, ¿no? Perdonadlos porque no saben lo que hacen. Y obtuvo la conversión de San Pablo, que San Pablo estaba ahí, no tirando piedras, pero apoyando la ejecución de Esteban. Así también dice que el sacrificio del Santo Niño de la Guardia obtuvo también alguna conversión para ellos también. No todos, la mayoría, creo que 5, 6 o 7, no se convirtieron. Y uno fue hasta allá, hasta la Guardia, y ahí, claro, ahí llamaron al pueblo, porque el pueblo ya se había enterado, y ahí fue que la mamá se enteró. Y por eso estábamos diciendo, ahí fue que la mamá entendió por qué había recuperado la vista. Porque ese judío dijo el horario, el día y el horario que lo había matado, que era un día 31 de marzo, como el día de hoy. Y fue en esa noche que ella recuperó la vista. Imagínense qué emoción para la mamá conocer la historia y a recuperar la vista por causa de su hijo. Y ella estaba en el día que fue ese judío, que el pueblo entero de la Guardia fue para ver dónde estaba el niño, ¿no? Y fue el obispo también. Y ahí comenzaron la peregrinación y el judío comenzó a decirle, aquí fue el Jardín de los Olivos. Aquí fue donde estaba Anás y Caifás, el Sanedrín. Aquí fue donde estaba Poncio Pilato. Aquí fue la gruta donde lo flagelamos. Y la gruta estaba llena de sangre. Sangre. Dicen que hasta hace poco estaba llena de sangre. Pena que colocaron cal después, no sé por qué. Y hoy en día está todo blanco. Qué pena. Pero hasta hace poco, bueno, la sangre está ahí todavía, ¿no? Claro. No se ve, pero está ahí. Se siente una fuerza muy grande. Y dice, aquí fue la flagelación y aquí él comenzó el camino de su Vía Crucis, ¿no? Por eso fue que más adelante se conoció el lugar de las 3 caídas. Exacto. Ahí cayó la primera vez. Ahí, claro, lo guardaron y construyeron después una ermita, una capellita. Aquí fue la segunda vez, aquí fue la tercera vez. Y aquí fue donde lo crucificamos. Y todo el mundo así, claro, todo el mundo llorando. Por supuesto. La mamá, imagínese cómo estaba la mamá, ¿no? Ahí llorando y tal. Y la pregunta más importante de todas, ¿no? Que era, bueno, nos han contado ustedes hasta ahora todos los lugares donde él sufrió la pasión. Díganos entonces dónde está su cuerpo. Ahí es, aquel judío dijo, está ahí enterrado. Fueron a ver a pocos metros de distancia y realmente había una tierra que la habían movido hace poco, ¿no? Hacía ya tal vez 1 mes, 2 meses, 3 meses. Porque tarda ese percurso para Ávila tardaba un tiempo, ¿no? No fue 3 días, ¿no? Claro. Y todo eso ya había pasado 1 mes, 2 meses por ahí. Y la tierra estaba como que movida así. Y comenzaron a cavar. Imagínense la emoción de aquellos que estaban cavando porque irían a encontrar al niño, el cuerpo del niño. Y comenzaron a cavar. Y ahí encontraron apenas una túnica. No lo puedo creer. El cuerpo no estaba. Encontraron una túnica llena de sangre, la ropa toda que él tenía llena de sangre, pero el cuerpo no estaba.
ahí comienza a decir, no, pero el cuerpo ¿dónde está? ¿El cuerpo dónde está? Le preguntaron al judío, ¿pero el cuerpo dónde está? Dice, no, lo enterramos aquí, no puede ser, nadie lo ha cogido. Y ahí entra lo más emocionante de todo, que la gente comprendió y el obispo confirmó también después como una creencia que Dios Espíritu Santo estaba colocando en ese momento a todos y les hizo saber y todo el mundo entendió que si aquellos judíos malvados habían querido repetir completamente, paso a paso, la historia de nuestro Señor Jesucristo, su oración en el huerto, su flagelación, coronación de espinas, cargar la cruz y crucifixión, así también, si los judíos quisieron repetir la historia, Dios quiso también terminar la historia. Y así como Él había muerto, crucificado, y así como nuestro Señor Jesucristo, después de su crucifixión, Él resucitó, todo indica que después de 3 días ese niño también resucitó. Y por eso no estaba el cuerpo y por eso no estaba el corazón. El corazón había vuelto de las manos de Juan Franco o de aquel judío, se había juntado al cuerpo y había resucitado. Y después de 40 días, porque ya había pasado más de un mes, más de 40 días, probablemente se completó todavía la historia y él ascendió a los cielos. Y claro, eso no es un dogma de fe, no podemos decir que tenemos que creerlo, pero la piedad católica lo entiende así, que es uno de los poquísimos, ¿no? Porque sabemos que en cuerpo y alma está Dios, nuestro Señor, Nuestra Señora, probablemente San José y no sé qué más. Pero la piedad católica nos enseña a creer que ese niño está en cuerpo y alma en los cielos. Qué impresionante. Qué impresionante. Impresionante, ¿no? Ahora, uy, padre, y nos hemos pasado 2 el tiempo. minutos. Ay, Qué pena, estamos aquí. La verdad, es una historia sumamente bonita. De verdad, daría para comentar muchísimo. También nos comentaba usted, padre, que en fin, ha hecho muchísimos milagros. Sí. Infelizmente no es tan conocida la historia, pero bueno, tenemos ya nosotros como católicos este tesoro en las manos de, en fin, cuántas veces nos quejamos de los sufrimientos que tenemos, de los problemas, de dificultad, de lo que sea, y vemos cuánto alma predilecta por Dios, o sea, que Él permite participar de sus sufrimientos, de su pasión, de su muerte, para luego participar también de su resurrección, ¿no? Exacto. Y aquí tenemos un lindo intercesor realmente poderosísimo para pedir a Dios por nuestra propia santificación, nuestra fidelidad en todos los sufrimientos que, pues, conforme pasan los años creo que son mayores, ¿no, padre? Sí, verdad, sí. Para nosotros alcanzar esa santidad tan anhelada, tan esperada, que este niño ya con sus 4 años tan tiernos ya nos enseñó con heroicidad que él conquistó. Así es que nos queda, padre, aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, claro que sí. Ese intercesor tan excelente. Sí. Y nos dice que la fiesta se celebra el 25 de septiembre. ¿no? En realidad, él murió el 31 de marzo, pero se celebra el 25 de septiembre. Inclusive, una cosa que es importante, porque mucha gente que tal vez va a escuchar la historia, va a preguntar a otros, va a intentar informarse, va a procurar en internet y van a decir la leyenda del niño de la guardia, la supuesta historia del niño de la guardia. El asesinato eso no fue que real, nunca existió. Que nunca existió. Existió, fue verdad y es comprobado históricamente. Y además, sobre todo, lo más importante para un católico es que en el martirologio cristiano existe la historia de Santo Niño de la Guardia y se celebra litúrgicamente. Claro. Yo he celebrado varias misas, la misa del Santo Niño de la Guardia, que tiene unas oraciones propias y se celebra el 25 de septiembre. Pena que no da tiempo a decir por qué se celebra, pero se celebra el 25 de septiembre y existió. Y les recomiendo muchísimo a ustedes que, además de todos los santos que ustedes tengan, San Antonio, Santa Teresita, San Ignacio de Loyola, que tengan también a ese santazo, al Santo Niño de la Guardia, que le pidan milagros, porque él hizo muchos milagros ya después de muerto. La Eucaristía robada se conserva intacta. Qué impresionante. Se conservó intacta, no sé si hasta hoy en día, pero hasta cuando se escribió el libro estaba intacta. Y también hizo muchísimos milagros en la Eucaristía que fue robada. Y entonces es una historia lindísima que tenemos nosotros también que aprovechar ese gran intercesor que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué no pedirle también por la inocencia de los niños, padre? Y aquí fue justamente... Sí, que ayude especialmente a los niños, sí. Un niño inocente, sí, a mantener siempre ese corazón inocente. Y hoy sí, pues bueno, terminamos. Nos toca despedirnos. Siempre está ya. Porque ya nos están haciendo sueños desde hace rato. Pero un gran saludo a todos los que nos acompañan. De verdad, padre, muchísimas gracias por compartirnos esta bellísima historia. Prometemos guardarla, conferirla claro, sí, muy bien en nuestros corazones y sacar todo el provecho de ella. Y pues bueno, nos despedimos siempre pidiéndole su bendición. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión especialmente del Santo Niño de la Guarda, San Cristóbal, damos esta bendición para todos.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.